Bueno, buenas tardes. Antes que nada, feliz año nuevo para todos. Hoy es 1 de enero del 2021, así que estamos haciendo este video mientras ponemos toda nuestra energía y todas nuestras mejores intenciones en que este sea un año mejor para todos. Por lo pronto con vacunas y sin pandemia. Bueno, venía anunciando hace varios días en la cuenta de Instagram una suerte de comparación, alguna charla respecto a esta eterna disyuntiva que hay entre no solo los tarólogos, los tarotistas, sino también muchas veces entre los consultantes o quizás la gente que simpatiza con la herramienta pero que no la utiliza de manera cotidiana. Marsella versus Rider-Waite-Smith, Rider-Waite-Smith versus Marsella. ¿Cuál es el mazo verdadero? ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el mejor para utilizar? ¿Es el Marsella un mazo para estudiosos consagrados? ¿Es el Rider-Waite un mazo para beginners, para personas que recién están empezando? Bueno, la realidad es, yo lo que pretendo en este video es un poco desmistificar primero esta suerte de grieta que existe en el mundo del tarot, que es real, no es una fantasía. En muchos lugares, en general, el tarotista que lee con Rider, en general tiene que siempre estar respondiendo al cuestionamiento de por qué utiliza ese mazo y no el Marsella, y bueno, en general es como que hay un prejuicio bastante grande y bastante profundo en referencia a un mazo versus el otro. De hecho, si la verdad que si googlean o inclusive si buscan videos en YouTube, se van a encontrar con un montón de lectores de tarotistas que utilizan el Rider-Waite-Smith defendiendo su criterio, los criterios de su elección y el porqué de la utilización de esta herramienta y no del Marsella. A ver, si tengo que hablar un poco de mi historia, la realidad, yo aprendí tarot con el Marsella, la realidad es esa. La escuela donde aprendí, las maestras con las que aprendí, a las cuales les tengo un enormísimo cariño y respeto, me enseñaron con Marsella. Yo aprendí a leer con este mazo. Antes, mi primer acercamiento al tarot fue realmente con el tarot Marsella. Yo la verdad no... El tarot llegó a mi vida en el año 95 de otra forma. Lo intenté estudiar con una gran maestra que hoy ya no está en este plano físico, y después de muchos años de no estudiarlo me reencontré con las ganas de retomarlo, y bueno, me puse a estudiarlo de manera seria y responsable. Hasta ese momento para mí no existía otro mazo, otra baraja, otro tarot que no fuese el tarot de Marsella. Para mí el tarot era el tarot marsellés. Lo que yo conocía, lo que yo sabía del tarot es, bueno, las 78 cartas con sus arcanos mayores, los cuales me conocía de memoria, sus arcanos menores representados en 4 palos y demás. La realidad es que cuando empecé a estudiar Marsella, yo también caí un poco presa del prejuicio respecto al Rider-Waite. De hecho, la bibliografía que empecé a consultar en ese momento, un poco sugerida también por la escuela donde yo estudié, que digamos se basa fundamentalmente en la metodología de enseñanza de Alejandro Jodorowsky,
Bueno, el primer libro que leí para instruirme al respecto fue La Vía del Tarot, que creo que es un libro de entrada a la mayoría de los lectores dentro del mundo del tarot. Por supuesto, amerita un capítulo aparte, y de hecho yo luego construí mi propia opinión sobre este autor. Me voy a limitar únicamente a opinar en lo que respecta a su visión del tarot y a su juicio respecto al resto de los mazos, al resto de los tarotistas, al resto de las escuelas, y principalmente a su desacreditación hacia otros tipos de baraja. Entonces, bueno, esa línea que se sigue es medio la de, bueno, nosotros enseñamos tarot marsellés porque es el tarot original, porque es el inicial, porque es el iniciático, porque es el que presupone un trabajo intuitivo, ya que las imágenes no son obvias, entonces esto genera que haya que desarrollar muchísimo más la conexión con la intuición y otros tantos argumentos. La realidad es, sí, yo empecé a estudiar así, me compré mis mazos de Marsella. Este es un hermoso mazo de Claude Bourdelle, es por supuesto una reproducción de los Scarabeo, es bellísimo. Ahora después se los muestro rápidamente. Me compré también el de Camón Jodorowsky, que lo amo, es el tarot de Marsella que más utilizo, separando mi opinión de lo que mencioné antes. El mazo me parece precioso. Tengo un Dodal. Bueno, me fui comprando mazos de Marsella, me fui enamorando, me enloquecí con la herramienta, me parecía fabuloso, y también caía prisionera de la desacreditación hacia todo lo demás. Bueno, la verdad que un día, leyendo, surfeando por las redes, me encontré con un profesor, un tarotista muy reconocido de Buenos Aires. A mi criterio es realmente una de las personas que más sabe de historia del tarot, no me cabe la menor duda, y también de la herramienta en sí. Abajo después voy a dejar los contactos. Bueno, nada, empecé a leer sus artículos, empecé a ver su canal de YouTube, y él tenía mucho material sobre el Rider-Waite-Smith. Tenía también un video donde hacía esta comparación un poco, por qué Marsella sí, por qué Rider-Waite no, y justo empezaba en algún momento del año un curso de Rider-Waite. La verdad que sin pensarlo, yo me anoté en el curso, lo empecé a cursar sin siquiera tener un mazo de Rider. Yo no tenía mazo de Rider hasta ese momento, me lo tuve que comprar para el curso porque la realidad es que lo empecé a necesitar. El primero que me compré fue el de Pamela Colman Smith de Los Scarabeo, el que está ilustrado por ella, que se llama Rider-Waite-Smith. Bueno, nada, lo empecé a estudiar, y verdaderamente no solo descubrí una herramienta fabulosa y 100% mágica, sino que, bueno, me enganchó desde el primer momento. Me sentí totalmente vinculada en lo visual, en lo estético, en lo simbológico. Empecé a investigar sobre Pamela Colman, empecé a investigar sobre Arthur White, terminé leyendo libros de la Aurora Dorada. O sea, la realidad es que, bueno, lo que empezó siendo primero un prejuicio, luego anotémonos a ver qué onda, terminó siendo un amor que yo estimo es para toda la vida.
La realidad es, yo hoy leo con los dos mazos y muchas veces, en general, a veces también la persona elige con qué mazo quiere que le lean, a veces uno pregunta también, pero en general mi primera opción siempre es el Rider-Waite. Y no porque ya, digamos, haya dejado de sentir amor hacia esta baraja, para nada, sino con que tiene que ver realmente con una cuestión de identificación, de sentimiento, de intuición. A las cosas se llega con el corazón, se llega en el momento en el que hay que llegar, las cosas se descubren en su tiempo, en su momento, y la verdad que como yo fui una estudiosa de las dos herramientas, en mi caso no me genera el menor de los conflictos, el menor de los cuestionamientos internos, decir soy lectora de el mazo Rider-Waite-Smith. Todo lo contrario, no me siento en la necesidad de tener que dar una explicación. Lo he hablado hasta con mis maestras y hemos hecho chistes al respecto. Inclusive a veces hago combinaciones, por ahí en una tirada utilizo los arcanos mayores del Marsella, y quizás para alguna pregunta muy puntual o como para material de apoyo, de soporte, quizás sumo algún arcano menor del Rider-Waite, porque al lector la imagen le transmite, al consultante la imagen le transmite quizás muchísimo más. En cuanto a el mito, ¿verdad?, de cuál es el tarot original y demás, lo cierto es el origen del tarot, el origen real del tarot se desconoce. Hay toda una gama de un autor francés, Gébelin, que habla de que originalmente el tarot viene de Egipto y está basado en el libro de Thoth. No hay ninguna evidencia histórica que avale eso, que sostenga eso. La realidad es el Marsella, el primer Marsella llega a Europa más o menos alrededor del 1400 y llega, suponemos todos, desde la China por un lado y desde la India, dos lugares donde ellos ya tenían dos juegos de carta que utilizaban a modo de juego de azar, sin ningún otro tipo de connotación más que el juego de azar. Estaba compuesto solamente por los arcanos menores, es lo que se conoce hoy como los palos, como copas, oros, espadas y bastos, con por supuesto otra simbología, la que utilizarían en esa época, no sé. La realidad es que en 1490 más o menos se crea el primer mazo de tarot Marsella, donde a todos esos arcanos menores que venían de la India, de la China y demás, se le agregan los arcanos mayores. Los arcanos mayores que sí fueron diseñados, ¿sí?, por un artista italiano, el primer artista italiano, la primera versión es el Visconti Sforza, y la primera versión, esta que les digo, del 1490, son los arcanos menores que ya mencioné, y los arcanos mayores sin la figura del diablo. No estaba incorporada la figura del diablo. Pensemos, ubiquémonos en la época, ¿no?, plena Edad Media, presencia de la iglesia. Esto era únicamente un juego de azar, se utilizaba como juego de azar, no tenía otro uso. Era una herramienta que estaba disponible únicamente para la aristocracia, porque las cartas eran pintadas a mano, no había imprenta, así que imagínense a alguien pintando a mano cada carta, ¿no?, lo que debía costar y el tiempo que debía involucrar.
Recién, alrededor del 1650, se conoce el primer mazo de Marsella tal como lo conocemos hoy, el que evidentemente ya tiene las 78 cartas compuestas por los 56 arcanos menores y los 22 mayores, porque ya se pasa a incluir la figura del famoso y tan temido diablo, que hasta ese momento no estaba incluida en los mazos que se utilizaban. Este mazo, el primero que sale en el 1650, es el mazo de Noblet. Noblet es el primer registro que tenemos de el primer tarot, o sea, el primer registro del primer mazo como lo conocemos hoy fue creado por Noblet en el 1650. Entre el 1650 y el 1800 se empiezan a crear un montón de mazos de autores que nosotros hoy conocemos todos. Se crea el de Dodal, el de Madeny, el de Claude Bourdelle, el de Nicolas Convert. El de Nicolas Convert es desde el 1700 y mundialmente está consensuado como la versión más auténtica de el tarot de Marsella. Después, bueno, se crea el de Joab Vendôme, mucho más adelante tenemos versiones como el Marsella restaurado de Kamon Jodorowsky y demás. O sea que, digamos, recién a partir del 1700 y algo, la herramienta se empieza a utilizar con otros fines que no sean el juego de azar. Se empieza a utilizar como herramienta de adivinación, herramienta evolutiva y demás. Del 1900 en adelante, se empiezan a desarrollar lo que se conoce como los tarots de las nuevas eras, ¿no? Las nuevas versiones de tarot. ¿Por qué? Porque empieza toda una movida muy fuerte en Europa, principalmente. Empieza toda una muy fuerte conexión con el mundo oriental y la espiritualidad oriental, y entonces se empiezan lentamente a formar un montón de sociedades secretas, de cultos secretos. Uno de ellos, el muy reconocido, es la Golden Dawn, lo que conocemos como la sociedad secreta de la Aurora Dorada. Esto, bueno, es capítulo aparte, amerita una charla especial. De ahí surgen grandísimos personajes de la historia, pero básicamente la Golden Dawn lo que hacía era una sociedad secreta que desarrollaba conocimientos específicamente relacionados al mundo cabalístico, a la magia y demás. Producto de los egos, como ocurre en toda sociedad humana, la Aurora Dorada se divide y, bueno, toma distintos caminos. Uno de esos caminos lo toma el bien ponderado Aleister Crowley, de quien hablaremos en otro capítulo, un señor muy particular. Y por otro camino se desprende la rama de Arthur Edward White, disculpen el fallido, y él es quien en 1909 produce el primer Rider-Waite-Smith. A ver, estamos hablando, por supuesto,
empezamos hablando del tarot de Marsella en el 1400, en el 1490, en el 1650, y estamos diciendo que el primer Rider Waite es de el 1909, o sea, eso ya nos da una idea. Sí, obviamente este podríamos decir que es el tarot original, por lo menos es el más antiguo, es el más histórico. El tarot de Rider Waite comienza a trabajar sobre la base del Marsella, o sea, lo que hace es tomar las 78 cartas del Marsella y desarrollarlas con criterios y con modismos y con otra metodología, con otra simbología atada directamente a lo que proviene de la sociedad secreta de la Aurora Dorada. Entonces, a ver, el mazo Rider Waite, digamos, no cambia las imágenes por capricho y porque se le ocurrió a Pamela Colman hacer estas ilustraciones que sean mucho más bonitas y más coloridas, sino que tiene que ver realmente con una simbología que se quiere transmitir a través de la imagen. Y por otro lado, el gran cambio que incorpora es que a los arcanos menores los ilustra, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros pasamos ya a tener las cartas de los arcanos menores con ilustraciones. Entonces, claramente esto hace, por lógica, que un arcano menor sea de mucho más simple interpretación que un arcano menor del Marsella, donde únicamente nosotros tenemos la figura del palo. Entonces esto es lo que termina haciendo que mucha gente diga, bueno, entonces es un mazo para principiantes, que como no saben el significado de esto, prefieren leer con esta baraja que se entiende mejor. La realidad, hablar en esos términos del mazo de Rider Waite es casi es faltarle el respeto. Esto contiene simbología que viene